Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta conferencia. Mi nombre es Victoria Postiguillo, soy abogada y soy una de las directoras de la Asociación de Consumidores e Inquilinos, Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino. En la conferencia de hoy van a disertar dos abogados, dos colegas, que son integrantes de la Federación Argentina de Defensa del Inquilino, FADI. El doctor Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, es la primera asociación argentina de inquilinos, la primera en el país, y está ubicada en Capital Federal. Y por otro lado, la doctora Verónica Sacheta, que es abogada también, y es la delegada de Río Cuarto de ARCOIN. Les agradecemos desde ya por su generosidad, su tiempo para dar esta charla. También le agradecemos a la Sala de Derecho del Consumidor y el Colegio de Abogados de Córdoba por adherir y apoyar a esta charla y a esta organización. Y por supuesto a los voluntarios y abogados que día a día donan su tiempo y servicio a esta institución. Vamos a hablar hoy de cuál es la situación de las locaciones urbanas a nivel jurídico después del Decreto Nacional 320 que suspende los desalojos por 180 días, es decir, hasta el 30 de septiembre, y congela los alquileres a marzo del 2020. Algo que sí me parece muy importante decir es que después de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró a regir a partir del 1 de agosto del 2015, gran parte de la doctrina ubican a los contratos de locación como un contrato de consumo. Entonces, esto es muy importante porque se le aplican principios protectorios de la Ley 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, en ciertas situaciones. De hecho, en el último Congreso Nacional de Derecho del Consumidor que se hizo en el 2019 en Santa Fe, el doctor Vergara, un colega de Córdoba, introdujo una ponencia de cuándo un contrato de locación debería ser considerado un contrato de consumo. Finalmente esa ponencia fue aprobada y se introdujo en las conclusiones del Congreso Nacional de Derecho del Consumidor, que hoy son parte de la doctrina para todos los abogados. ¿Está bien? Esto es muy importante que sobre todo los abogados que veo que están integrando esta sala, lo sepan, y por supuesto el que quiera esa ponencia y las conclusiones nacionales, me lo puede pedir, me escribe un correo electrónico o lo deja acá, y luego se lo enviaremos por mail o cualquier otro medio. Esta charla en principio está destinada a durar por Zoom 40 minutos, pero una vez que se cierre podemos abrir otra nueva sala, yo les voy a avisar 5 minutos antes. Comienza hablando la abogada Verónica Sacheta, delegada de ARCOIN. Doctora, ya le habilito el micrófono y ya puede empezar. Como bien dijo Victoria, yo voy a tratar de comentarles un poco el decreto de necesidad de urgencias del 320, que en sus considerandos establece que, en base a lo que estipuló la Organización Mundial de la Salud, que determinó que el coronavirus o COVID-19 es una pandemia, ante esta situación de emergencia sanitaria es que el Poder Ejecutivo sanciona este decreto. ¿Para qué? Para proteger el derecho a la vivienda. Recordemos nosotros que el derecho a la vivienda lo tenemos consagrado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, como en tratados y en pactos internacionales, que también están ratificados en nuestra Constitución. En base a esto, el decreto que hoy nos compete, me parece importante empezar hablando de cuáles son los contratos que no están incluidos en este decreto. Porque si bien la mayoría de los contratos de locación, ya sea con destino vivienda o destino comercial, están incluidos, tenemos algunos que no. En ello hago alusión a lo que es el arrendamiento o la parcería rural, pero para grandes producciones, el contrato de minería, que tampoco lo encontramos, o, como si bien dice el decreto, los contratos de duración temporal, como los del artículo 1199, que serían los de cochera o los de turismo. Estos supuestos considero que son importantes que los tengan en cuenta porque son los que no estarían incluidos. ¿Qué pasa con las suspensiones de los desalojos? Bueno, las suspensiones de los desalojos son por falta de pago. Solamente estipula el decreto que es por falta de pago, entonces hay supuestos que estarían quedando fuera de la normativa para contemplarlos. Todos estos desalojos se van a suspender, como bien dijo, hasta el 30 de septiembre. ¿Qué establece el decreto? Que tanto los lanzamientos que se hayan ordenado con anterioridad al decreto, pero que no se hayan realizado,
como los lanzamientos en un nuevo procedimiento se van a suspender, ¿sí? No el procedimiento. Otro tema importante es la prórroga de los contratos, que la encontramos en el artículo 3 de este decreto. ¿Qué dice el de la prórroga? Que todos los contratos que venzan entre el 20 de marzo al 30 de septiembre, se le va a otorgar al inquilino la opción, ¿sí?, de extender el plazo del vencimiento del contrato. ¿Qué sucede con esto? Recuerden que en nuestro Código Civil nosotros tenemos un plazo mínimo para la celebración de los contratos de locación, que es de 2 años. Esta prórroga estaría en contradicción con lo que dice nuestro código del mínimo de 2 años. Y a su vez también se establece que subsisten las fianzas. O sea, ténganlo en cuenta, porque la obligación del fiador va a subsistir, y entramos nuevamente en una contradicción con nuestro código. Por ejemplo, en el artículo 1225, cuando establece que la fianza caduca con el vencimiento del contrato, no estaría pasando si nos aplicamos lo que dice el decreto de necesidad de urgencia. Otra cuestión muy similar pasa con el artículo 1596, que estipula que el fiador debe prestar su consentimiento para prorrogar la fianza. Y no estaría pasando en estos supuestos. Siempre recuerden, por favor, que sea cual sea la opción que tome el locatario, la debe notificar fehacientemente. Lo estipula el decreto. Y el fehacientemente, por muchas consultas que solemos recibir desde la asociación, no es mensaje de texto, video, llamada, mensaje de voz, correo electrónico, es carta documento. Entonces, por favor, tengan presente que el correo argentino o Candriani, en su mayoría en todos los lugares están funcionando con normalidad, por lo menos para enviar este tipo de notificaciones, para que lo tengan presente. Otro artículo que considero importante, el congelamiento del precio de los alquileres. Lo tenemos en el artículo 7 de este decreto. Principalmente se refiere a los aumentos durante este plazo en el cual estamos comprendidos en el decreto. Recordemos que nosotros, por nuestra ley de convertibilidad, en nuestro artículo 7, están prohibidas las indexaciones de los contratos. Asimismo, este artículo que se está refiriendo a los aumentos, son los que congelan, ¿sí? No congela el pago del precio del alquiler, sino los aumentos. Entonces, hay que pagar el mismo importe que se pagó para marzo, pero no es exigible el aumento, ¿sí? Solo hablamos del precio de la locación. Una cuestión importante con este artículo: no tiene en consideración las prestaciones de pagos periódicos asumidas por el locatario. Entonces, nos estaría quedando afuera el pago de expensas, el pago de servicios y el pago de impuestos. Entonces, si ellos quedan fuera de este congelamiento, son exigibles, ejecutables. Entonces, mucho cuidado con este tema. La verdad, no es un congelamiento, sino que es un diferimiento del pago, es una refinanciación de la deuda que se genera por el aumento. De todos modos, el mismo articulado establece una excepción y habla de lo que es el locador vulnerable, que sería el caso de aquel locador que con el dinero del alquiler subsiste y cubre sus necesidades básicas o las de su grupo familiar. Entonces, ante un supuesto así, el locatario estaría obligado a pagar los aumentos. Obviamente que eso habría que evaluarlo en cada caso particular para poder determinar que esa sea la condición. Después tenemos la bancarización, en el artículo 8, que establece el decreto que a los 20 días de entrada en vigencia, el locador debe comunicarle al locatario o enviarle los datos necesarios para pagar por transferencia o depósito bancario. En ningún lado el decreto, en ninguno de los artículos, obliga a que las cargas por bancarizarlo sean compartidas por ambas partes. Entonces, recordemos que nosotros tenemos el impuesto al cheque, que son impuestos que recaen sobre créditos y débitos. Pero las transferencias entre cajas de ahorro
no los tienen. Entonces, si el locador opta por bancarizar el alquiler con un sistema que tenga impuestos, no está obligado el locatario a soportarlo. Bueno, ustedes después miran preguntando. Por último, es un breve análisis de lo que sería el 1203 de nuestro Código Civil, que habla de la frustración del uso y goce de las cosas. A ver, ¿qué establece nuestro artículo? Que si por caso fortuito, fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar la cosa, o no puede servirse de la cosa para el objeto para el cual fue convenido, puede pedir la rescisión del contrato o suspender el pago del precio por el tiempo en el que dure. A ver, yo ahora si aplico este artículo al destino comercial, tenemos que hacer una diferenciación para realmente poder aplicarlo. Tenemos que hablar, si tiene destino comercial y estas personas están comprendidas dentro de las exceptuadas al aislamiento obligatorio, no procede la aplicación del artículo. A ver, por ejemplo, si tiene una farmacia, un supermercado, una carnicería, una despensa, un kiosco o un local de comidas, pero con delivery, no podemos aplicar el artículo 1203. Pero, si este mismo artículo, por ejemplo, lo aplicamos a la locación con destino vivienda, y bueno, tiene mucho que ver con que el locatario esté en tenencia de la cosa. Voy a un ejemplo. Supongamos que una persona se tenía que mudar y le entregaban el bien en el mes de abril y por el aislamiento obligatorio no puede trasladarse, entonces no puede usar y gozar de la cosa. Recuerden siempre, a ver, si bien está la autonomía de la voluntad, tenemos normas de orden público que las regulan. Entonces, la autonomía de la voluntad no puede ir más allá de lo que dice nuestro ordenamiento porque terminan siendo cláusulas abusivas. Como siempre les recomendamos a todos desde la asociación es que busquen asesoramiento, hablen con un profesional, sea cual sea el problema que tengan, y así nosotros podemos ayudarlos y darles los fundamentos que necesiten para defenderse. Ricardo, no sé si querés agregar algo más. No, bueno, antes que nada, agradecer la invitación a Ezequiel, Victoria, bueno, también Verónica, claro tu exposición de los puntos centrales de lo que es el decreto 320, ¿no? Un decreto de necesidad de urgencia que creo que fue muy necesario por parte del Poder Ejecutivo. Entiendo que la necesidad era paliar un poco esta grave situación que están viviendo los inquilinos de todo el país. Pero bueno, se hizo en realidad por medio de un decreto. La idea, yo tengo entendido que era, obviamente, que sea de modo, digamos, la sanción de una ley, que obviamente no se pudo, porque eso, por obvias razones, está cerrado, por lo menos para sesionar. Entonces, creo que se hizo de forma quizás rápida, pero bueno, trajo en realidad un bálsamo para los inquilinos. Sí se generan algunas cuestiones que expresaste vos, Verónica, pero coincido sobre todo, el tema fundamental, siempre hay que notificar al inquilino, ¿no? Sobre todo el inquilino debe notificar de forma fehaciente por carta o documento. Eso es algo fundamental, porque he visto que en algunas otras redes sociales mencionaban que la paga con un mail, con otro tipo de notificación o mensaje de texto. Eso no es correcto. Y lo mejor que se puede hacer es efectuar mediante una carta documento, esa opción que en muchos de los artículos que mencionó Verónica son opciones que se le dan al inquilino, ¿no? El inquilino quiere pagar ahora porque lo puede, y no necesita de esas circunstancias. El decreto está ideado para los inquilinos que realmente necesitan suspender, congelar el pago, después, bueno, en octubre pagarlo en cuotas, con interés o sin interés, eso se verá si está pagando la diferencia o directamente no paga y va a pagar en octubre. Pero bueno, siempre mediante un medio de notificación fehaciente que es la carta documento. Otro de los importantes del decreto es la etapa de mediación, ¿no? Que establece. El decreto deja sin efecto uno de los artículos de la ley 26589, la ley de mediación, que dispensa de
la mediación obligatoria para gestión de alquileres y inicio de desalojo. Sí, ahora con este decreto va a ser obligatorio ir a una mediación, pero digamos, este es un espacio, es una oportunidad para que las personas, los letrados que lleven a cabo estas mediaciones, sea gente capacitada para poder justamente resolver el tema ahí, y que los juzgados se llenen de los juicios de ejecuciones y desalojo, porque no se cumple esa función de la mediación propiamente dicha, que establece el decreto como obligatoria, y también en realidad se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que lo puedan desarrollar. Pero esto es una muy buena ocasión para que esa mediación la lleve gente capacitada y podamos reducir, ¿no?, lo que es el nivel de conflictividad, el nivel de juicios que se van a generar. Así que ese es un punto fundamental. Los ministerios de justicia de las provincias, Nación, realmente me parece es una oportunidad para que puedan consensuarlo y lo puedan llevar a ejecutar en todo el país, y tratemos de que no se llenen de juicios justamente todos los fueros, por civil y comercial provinciales más que nada, y bueno, en Nación también, pero bueno, que se pueda evitar esto, ¿no? Otro de los temas que mencionaba Verónica es el tema de la bancarización. También es una opción para el inquilino optar por esta vía. Está pensado obviamente para evitar la circulación, sobre todo cuando estamos hablando de locadores y locatarios de mayor edad. Esto sería importante, y el inquilino, entiendo, no tiene que pagar ningún impuesto de transferencia ni nada, como realmente lo hemos visto, porque muchas consultas nos han llegado preguntando esta cuestión, que les quieren cobrar o les quieren descontar o cobrar, digamos, un porcentaje. No, eso me parece que no es correcto, ¿no? Por obvias razones que ahí se expresó Verónica. Creo que bueno, que está en nosotros poder aconsejar a los inquilinos, asesorarlos, y me parece que va a ser fundamental esta etapa de mediación, ¿no? Para evitar que los juzgados se abarroten. El inquilino realmente es, dentro de lo que es la relación contractual, la parte más débil, es una relación cada vez más asimétrica. El inquilino realmente está sometido a muchos abusos, no solo por parte del locador, de la inmobiliaria. Ricardo, perdón que te interrumpa. ¿Puedes ir un poquito más lento? Porque me parece que por la conexión se escucha un poco entrecortado. Le aviso a la gente para que se quede tranquila, que hagan preguntas cortas en su formulación, que al final de la charla la vamos a leer a todas. Perfecto. No, lo que decía es eso, que realmente sigue siendo el inquilino la parte más débil en la relación contractual, y todas estas medidas que están llevando a cabo me parece que van a llegar a buen puerto, pero depende de todos poder llegar a ejecutarlas, ¿no? Con respecto al Código Civil y Comercial, más allá del decreto que estamos analizando, y como muy bien dijo Verónica, el artículo 1303 es una herramienta muy poderosa que van a tener los inquilinos para poder demostrar el día de mañana que no pudieron acceder al inmueble, y en esos casos ese artículo da dos posibilidades. Es la rescisión del contrato con justa causa. Cuando hablo de justa causa, quiero decir que no tendrían que pagar la indemnización que establece el Código Civil Comercial de la Nación. Y la otra posibilidad es dejar de pagar mientras el inmueble no ha sido explotado, digamos. No como los casos que dijo Verónica, ¿verdad? Si tenés la posibilidad como comerciante, quizás, de hacer delivery, ahí vas a tener más complicaciones como inquilino de poder demostrar, poder implementar ese artículo, ¿no? Pero bueno, eso es uno de las herramientas que establece, que arroja el Código Civil y Comercial de la Nación. Y otros dos artículos también es el de la teoría de imprevisión y autoría del esfuerzo compartido, que es el artículo 1091, perdón, y también en forma genérica, que se puede aplicar en causas más no tan específicas como no poder ocupar el inmueble, que es la teoría, digamos, en caso de fuerza mayor genérico, que está establecido en el artículo 1730 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? O sea que aparte del decreto, no nos olvidemos que hay herramientas en el código de fondo para poder paliar o para poder obviamente discutir, favorecer esta condición de inquilino, ¿no?
no hay que olvidarse tampoco de esos artículos que mencioné, ¿no? No sé, si quieren, para hacerlo un poquito más dinámico, aguardamos algunas consultas, me parece. No sé cómo que te parezca, Verónica. Me parece bien porque veo que el chat va avanzando y no alcancé ni a leerlo todavía. No sé si, Verónica, querés empezar a moderar para unas consultas, como quieras. Ahora, lo que puedo hacer es leerle las preguntas a ustedes, que son los disertantes, si les parece. Igual le digo a la gente, si esta sesión se llegara a cerrar, porque tenemos un tiempo estimado de 40 minutos, si se llegara a reiniciar, esperen unos segundos y vuelvan a ingresar al mismo link y con el mismo ID que le hemos enviado. Le digo, para las dudas, vamos a ir respondiendo preguntas en la otra sala si se llegara a cerrar esto. Bueno, una de las preguntas que le han hecho a los disertantes es ¿qué pasa con los desalojos que se habían iniciado con anterioridad al decreto 320, al DNU? Como dijo Verónica, en realidad hoy en día cuando se termine la cuarentena se puede iniciar un juicio de desalojo, ¿sí? Lo que establece el decreto es la suspensión de la ejecución de la sentencia, ¿sí? O sea que, bueno, la tanta puntual ahora se prorrogó hasta el 24 de mayo, creo, la feria judicial, pero lo que está suspendido son las ejecuciones de sentencia, ¿sí? Cuando se reanude la cuarentena, los juicios de desalojo van a poder seguir, obviamente, avanzando. Lo que sí, hasta el 30 de septiembre, la ejecución, incluso las que ya están ordenadas, están suspendidas. Algunos lo que observaban del decreto es que está invadiendo quizás jurisdicciones provinciales que no le corresponde. Eso no tengo dudas que en las provincias, sobre todo, entiendo que con respecto a ese artículo podría llegarse a plantear la inconstitucionalidad, ¿no? Bien, Carlos Tarraubelia pregunta, según el DNU vigente, los contratos de alquileres que finalicen se prorrogarán hasta el 30 de septiembre. Pregunta, ¿pueden las partes de mutuo acuerdo renovar el contrato? Y en caso de renovar el contrato, ¿se puede actualizar el monto del alquiler? Ahí, digamos, se puede renovar el contrato, entiendo, obviamente, pero el inquilino ahí tiene la opción de congelar lo que venía pagando a marzo, ¿sí? O sea, yo renuevo ahora un contrato por 2 años, si ya hubo un contrato anterior se puede hacer una prórroga, por ejemplo, pero el locador tendría que respetar el congelamiento. Y como establece el mecanismo del decreto, esas diferencias que se vayan generando mes a mes se van a pagar en octubre, en 3 o 6 cuotas, se dice sin interés. El interés corre cuando el inquilino deja de pagar y opta por pagarlo en octubre, ¿sí? En esas cuotas, pero ahí sí se le va a aplicar la tasa del Banco Nación a plazo fijo de 30 días, ¿sí? La tasa de interés. Bien, otra pregunta de Carlos Aguirre. El plazo de preaviso establecido de los 60 días que exige la cláusula del contrato. Se ve que el contrato de él tiene una cláusula de resolución o rescisión anticipada de contrato de 60 días. ¿Es válida o es nula? Sí, yo por lo que interpreto del decreto, lo único plazo que nos establece para recibir el contrato es de 15 días. O sea, yo entiendo que si aplicamos esos 15 días, los 60 también van a ser válidos, porque es más, incluso es un plazo inferior a lo que tengan estipulado en el contrato. Sí, ahí yo entiendo que, me parece la pregunta iba quizás en el artículo 1203, ¿no? Que si la persona, es verdad que los contratos se establecen por lo general para rescindir un plazo. Ahora, si yo estoy rescindiendo por una causa fortuita o fuerza mayor, en los términos del artículo 1203, ahí ese plazo entiendo que no correría, ¿no? Porque es algo inmediato que hay que hacer, ¿no? Tampoco correspondería la indemnización ni el preaviso. Bien, Macarena Pérez pregunta por el artículo 1203, que en este momento estamos hablando de eso.
el cual habla de la frustración del uso y goce de la cosa. Puede utilizarlo en caso de los inmuebles que se hubieran alquilado para un negocio en particular y vieron una merma muy significativa en sus ingresos, por ejemplo, o también en el caso del estudiante que alquiló el departamento para irse a una ciudad universitaria a estudiar y obviamente está todo cerrado o lo hace de manera virtual. Ahí yo lo veo un poquito más difuso, ¿no? Eso tendría que ver en el contrato, si establece que el inmueble era para alquiler, para una persona que va a hacer una carrera universitaria, ahí lo veo un poquito más, no tan claro, ¿no? Porque ahí en realidad, digamos, él podría estar ocupando el inmueble, más allá que esté en esa ciudad, porque obviamente asiste a alguna universidad, ¿no? Ahí lo veo como más complicado, no es tan obvio, ¿no? Bien, Verónica, ¿querés contestar o sigo con las preguntas? No, es que lo voy escuchando a Ricardo y coincido con él. A ver, el tema de los estudiantes. Si el destino es vivienda, tenemos que presumir que quien lo alquiló, en teoría, estaría en el inmueble. Cuando nosotros hacemos un contrato de locación de vivienda, no distinguimos si es para universitario o una persona mayor, o sea, indistintamente de su condición, de cómo transcurra su vida. Entonces, bueno, me parece, coincido con Ricardo, que habría que ver ese contrato que estipula en particular, a lo mejor sí es algo más transitorio, y entonces perfectamente podríamos aplicar el 1203. Bien. Otra de las preguntas tiene que ver con qué pasa con los aumentos que ya estaban estipulados en el contrato, cuál es la situación del inquilino con respecto al DNU y un contrato que sigue vigente y que establece un aumento. Verónica también, ¿no? Cuando todos los contratos hoy en día tienen como un monto escalonado, eso la jurisprudencia ha dicho que no es una indexación encubierta, ¿no? Por lo menos hace muchos años también, ¿no? Lo que tendría que ser es, digamos, las cuotas, la cantidad de alquiler que esté fija, ¿no? Eso es un contrato escalonado y se entiende que no es una indexación. Ahora, si a mí justo, por un contrato que firmé, me tocaría ahora abonar un aumento, un 20, un 30%, ahí sí yo me podría pegar el decreto, explicar fehacientemente al locador y decirle que voy a seguir pagando lo que estaba pagando hasta marzo y lo mismo. En octubre empezamos a pagar cuotas, en ese caso también sin interés. Pero ese es el típico caso, ¿no? Que ahora el contrato establece un aumento, porque corresponde por el plazo, pero yo me puedo apegar al congelamiento que señala el decreto. Me dejas, Ricardo, siempre, a ver, dije la autonomía, de la voluntad de las partes, entonces puede impactar algo distinto, incluso también puede impactar algo que sea más oneroso para el locatario, o sea, a lo mejor hay un excelente vínculo locador-locatario y quizás estos meses ni siquiera le cobra lo que corresponde por el mes de marzo, sino que le cobra menos y pactan que en las cuotas que se empiecen a pagar a partir de octubre también se pague esa diferencia menos que estarían arreglando en este momento. O sea, lo digo porque también es válido. O sea, los pactos también sirven en todos estos casos. No hay obligación, obviamente, de pagar el aumento, pero sí los pactos tienen validez entre partes. Sí, totalmente. Se puede pegar o no, pero obviamente puede impactar otra cosa. Eso es un piso, en realidad, una opción que se le da al locatario, ¿no? Bien, otra de las preguntas tiene que ver con qué pasó cuando del lado locador, ya sea a través de una administración o bien el locador, solicita un porcentaje por la cuenta bancaria. Bueno, hay varias consultas que tienen que ver con eso. Bueno, recuerden que en este sentido de la bancarización, que es obligatoria, si bien tenemos impuestos que recaen sobre lo que serían créditos, débitos, transferencias bancarias, como el decreto en ninguna parte estipula que las cargas de estos impuestos sean solventados por las dos partes, no le corresponden abonarlos al locatario. Entonces, si el locador opta por un tipo de bancarización que tenga algún tipo de impuesto, no le corresponde pagarle al locatario.
como dije hace un rato, recuerden que las transferencias entre cajas de ahorro no tienen impuestos. Bien. Otra de las consultas tiene que ver con cuál es la situación de las mudanzas. Esas personas que se les vencía su contrato en el mes de marzo, habían firmado un nuevo contrato también con otro inmueble en el mes de marzo y los agarró la cuarentena entre los dos inmuebles. Hay situaciones en donde hay locadores o administradores que están exigiendo los dos alquileres. ¿Cuál sería la vía prolija para generar una salida o una solución a esa situación? No sé, Verónica, si opinás ahí, la verdad que es bastante opinable. Yo he escuchado varias salidas con respecto a ese problema. Me parece que lo correcto es no abonar o, digamos, plantear en lo que es el artículo 1203 con respecto al inmueble que yo no pude ocupar, digamos, ¿sí? Porque eso es lo que establece. Más que nada lo veo lo más claro posible, es no abonar el inmueble que yo no pude ocupar, digamos, al que tenía que haber mudado por esta circunstancia, bueno, obviamente es un caso fortuito. Hay otra opción que dice, no, en realidad el caso fortuito lo podés plantear por el 1703, el genérico, al inmueble donde estás, que en realidad no vas a pagar porque en realidad tendrías que pagar el otro inmueble. Yo escuché esas dos opciones, también la teoría de previsión y el esfuerzo compartido, es discutible totalmente. Yo aconsejaría, asesoraría en el sentido de aplicar el artículo 1203 con respecto al inmueble que no pude ocupar. Realmente no pude hacerlo por esta cuestión de impedimento de mudanzas y, bueno, esta pandemia, ¿no? Es discutible. No sé qué opinas, Verónica, pero... No, sí, Ricardo, coincido con vos porque, a ver, la persona no dispone ni tiene a su disposición o no tiene la tenencia del bien objeto del contrato de locación. Entonces, sí o sí se frustra el uso y goce de la cosa locada. Opino lo mismo que va en relación al inmueble al cual no se puede mudar, si no se puede trasladar. Por el aislamiento todos nos tenemos que quedar adentro, entonces es imposible de poder utilizar ese otro bien. Bien. Otra de las preguntas es, ¿qué conocimiento tienen de las situaciones que hay, de los permisos de mudanza? Bueno, supongo que eso varía de acuerdo a cada provincia y cada ciudad, pero bueno, para tratar de contestar la pregunta, cada uno conteste de su ciudad. ¿Cuál es la situación de las mudanzas? ¿Cuáles son los permisos que son necesarios para la mudanza? Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires yo acabo de ingresar en la página tratando de ver si ya estaba el permiso. Está establecido que se puede hacer las mudanzas, digamos, los fines de semana. No encontré el permiso de mudanza para digamos, la persona que lo quiera hacer concretamente. Así que bueno, creo que en estos días estaría el permiso. Yo la verdad que hoy no lo encontré. Sí, genéricamente que se puede hacer las mudanzas los días sábado y domingo. Y hay un protocolo, digamos, al personal que hace la mudanza, los fleteros, de tener barbijo, de tener alcohol y gel permanentemente, ese tipo de cuestiones, pero no lo encontré yo, realmente recién un poquito volví a intentar, pero no encontré la posibilidad de generar ese permiso, ¿no? Nosotros en Río Cuarto, como ya se ha declarado zona blanca, ya hace por lo menos una semana que la circulación está un poco más, se ha ampliado un poco más el margen de personas para circular, para mudarse, está dentro, digamos, de las actividades que se pueden realizar. No tengo conocimiento de que tengas que pedir un permiso especial, pero justamente porque les repito esto, somos zona blanca nosotros ahora, entonces tanto las profesiones liberales como las personas que se quieren mudar estarían autorizadas. Bien. Doctor Vergara, ¿quiere hablar de la situación de Córdoba? Ya habló la doctora Sacheta por Río Cuarto, el doctor Botana por Capital Federal, como para también dar la perspectiva desde Córdoba. Lo que está en el protocolo, ¿qué tal todos? Es que básicamente se pueden hacer las mudanzas los días sábados, eso es lo establecido, hay un horario,
Todavía tampoco hemos confirmado algunas cuestiones en relación a las autorizaciones específicas de los fletes y demás, eso no lo he visto ya disponible, pero sí, claramente los sábados se podrían hacer. Igualmente, en Córdoba desde hace tiempo, Córdoba Ciudad, que hemos hablado con Fiscalía, digo, desde la organización se habló con la Fiscalía, con el COE, con el Ministerio de Seguridad, y bueno, hay que ver las situaciones específicas. En ese momento en el que fuimos hablando, antes de esta aprobación de este nuevo protocolo, claramente las mudanzas que eran situación de fuerza mayor, sí estaban autorizadas, y de hecho se hicieron varias de las mudanzas de gente que en la asociación, se terminó mudando, pero sin una autorización concreta, sino haciéndolo de hecho, y bueno, no hubo problemas porque se entendía que estaba en una situación específica, y también por otro lado no hubo un conflicto particular porque posiblemente no los detuvieron, bueno, se dio de hecho. En este momento los permisos tendrían ya que estar listos a través del sistema de la provincia, pero yo todavía no he constatado que estén efectivos. Así que en el caso de que alguien necesite hacer una mudanza, siempre, si esta mudanza es de carácter necesario, o sea, es también de fuerza mayor, el artículo 6, inciso 6 del DNU original lo estaría habilitando para realizarla. Por ejemplo, se me rompió un caño, se está inundando todo, o me dieron un inmueble y yo no puedo seguir pagando el departamento donde estoy porque ya tengo otro lugar a donde mudarme, etcétera. Situaciones en las que también hay una cuestión de necesidad adicional y no solo el mero hecho de mudarme, que para eso está la prórroga en el DNU 320 de los alquileres. Bien, bueno, seguimos con las preguntas. En el caso de que se haya iniciado una acción de restitución del inmueble por abandono antes de, o sea, es un juicio de restitución del inmueble por abandono antes de la pandemia, ¿qué pasa con ese trámite? Por abandono, Sí, no sé, ahí yo coincido con Verónica, que ahí lo que señala el decreto en realidad es falta de pago, ¿no? En principio, entiendo que podría, ahí me parece puede proceder la acción. Es discutible también, pero es verdad, el decreto dice por falta de pago. claro, lo que suspende el decreto es la ejecución de los desalojos por falta de pago, pero no por otros motivos, aparentemente. De cualquier manera, en estos tribunales, al menos en este momento, tribunales está cerrado, al menos en Córdoba. No sé cuál es la situación de cada provincia. Bueno, Sí. continuamos. Aguirre Carlos pregunta. El contrato estipula, volvemos al tema porque parece que le ha quedado una duda con respecto a esto. El contrato estipula una anticipación de 60 días para la rescisión anticipada del contrato. El decreto habla de 15 días. Aparentemente le pretenden cobrar una multa por resolución anticipada de contrato. Quiere saber si es nula esa multa, o si es abusiva o no. Perdón, igual el decreto lo que habla de 15 días es si uno quiere prorrogar el contrato, en realidad. Exacto. Entiendo que ahí sí quizás no es claro si se tiene que notificar o no, o si es automática la prórroga. Yo entiendo que en esa parte puede hacer alusión a si el contrato está próximo a vencer, que establece esos 15 días si uno lo quiere prorrogar, que ahí digamos, el locador no se podría oponer. Cuando habla de los 15 días es con respecto a prorrogar el contrato, lo que entiendo yo, ¿no? Igual cuando es de rescisión, si aplicamos el artículo 1203, lo que hablábamos con Verónica, que entendemos que ahí no corresponde el plazo, no tendría que abonar esa diferencia, porque digamos, no notificó con tiempo que iba a recibir, sino que es algo automático, porque es un caso fortuito o fuerza mayor, es una circunstancia totalmente extraordinaria, es lo que está pasando. Y aparte no es un decreto que así lo declara. El decreto 320, en el primer artículo, empieza señalando que está enmarcado en una emergencia pública. Eso es el caso fortuito o fuerza mayor. Es una circunstancia extraordinaria que es lo que está pasando. Incluso normativamente está pasando porque así está declarado por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Bien, doctora Sacheta, ¿quiere agregar algo más a eso? No, pero coincido con Ricardo, ¿cierto? En los considerandos, como yo decía cuando empecé, los considerandos del decreto se apoya en todas estas cuestiones de que estamos ante una emergencia sanitaria,
de que tenemos que proteger el derecho a la vivienda, de que todo esto genera contingencias y problemas para ambas partes, pero que obviamente busca proteger al locatario. Entonces, en base a estos mismos fundamentos es que nosotros podemos decir, bueno, podríamos aplicar esta normativa por más de que el caso sea diferente. Bien, Ernesto pregunta, ¿tengo que firmar un contrato nuevo al momento de en una cláusula que es la cláusula de rescisión? Dice que tengo que presentar apto de instalación eléctrica y también de gas con técnicos que la inmobiliaria elija. Pagar la pintura con un solo presupuesto que pone también y elige la inmobiliaria sin darle la posibilidad de conseguir o contratar a un nuevo pintor. ¿Quiere saber si eso es válido, es abusivo o no? Yo entiendo que eso sí es autonomía de la voluntad, eso es lo que establezcan en un contrato, los jueces que lo van a tener que cumplir. Es muy común ver que el contrato, digamos que el inmueble, perdón, se entregue recién pintado, digamos, todas esas circunstancias están en una cláusula, entiendo que no sé, no son abusivas. Ahí sí entiendo que no está regulado ese tipo de situaciones y es lo que acuerdan las partes. Doctora Sacheta, ¿quiere agregar algo más? No, coincido, es un acuerdo de partes, realmente, no considero que sea abusivo. Son cláusulas que estipularon desde un comienzo para el caso de cuando se termine o en su defecto se rescinde anticipadamente el contrato. Son las condiciones en las que hay que devolver el inmueble. Entiendo que es por las cuestiones de pintura, que está estipulada qué pintura, con qué persona, y pacto desde un comienzo, digamos, toda la situación de emergencia no tiene nada que ver con el pacto previo a en qué condiciones devolver el inmueble. Bien, sí, claro, acá vuelve a preguntar a Ernesto que él no tiene problema con eso, sino que le resulta extraño la imposibilidad de presentar algo alternativo, pero como te están diciendo los doctores, Ernesto, es lo que, digamos, lo que accediste al firmar el contrato. Se me ocurre que la práctica podría plantearse si el presupuesto que pasa el administrador o el locador es 4 veces, me ocurre 4 veces más caro que lo que cobra cualquier pintor profesional en la misma ciudad. Quizás analizarlo en el caso concreto podría llegar a ser abusivo, pero en el caso concreto se ocurren ciertas circunstancias. Mira, nosotros normalmente acá como consejo le decimos al ejército que por lo menos traten de buscar un equilibrio entre 3 presupuestos. Entonces aporta quizás 1 locador y 2 locatarios, o viceversa, entonces así se llega a un equilibrio de lo que debería considerarse como justo para las 2 partes. Bien, sí, siempre recomendamos tratar de conseguir presupuestos, siempre que decimos presupuestos o decimos acuerdo de partes nos referimos por escrito, ¿no es cierto? Si no, no va a tener validez de modo de poder cotejarlos. La doctora, abogada, colega, la doctora Clery dice, en mi caso no me pude mudar, tenía ya un nuevo contrato. Al no poder mudarme es necesario corregir el plazo del contrato, lo planteo por los problemas de las cláusulas de actualización. Plantea el tema del plazo, perdón, no. Modificar repito, no hay ningún problema. En este caso, una colega tenía que mudarse y ya tenía un nuevo contrato. No se pudo mudar porque no había una autorización para mudarse. Entonces no se pudo mudar, no pudo tomar posesión del nuevo inmueble. Es necesario corregir el plazo del contrato, de modo que lo pueda correr al momento en que realmente hizo uso y goce. Yo entiendo que va a depender de si lo está pagando o no. Porque si bien tiene el contrato vigente y quizás no le cobraron el mes de alquiler del cual no pudo usarlo y gozarlo, no vería mucho sentido en hacer un contrato nuevo, quizás con certificación de firmas y todos los costos que eso conlleva. Por eso, por ahí tampoco sé la situación de ella, pero es lo que yo considero. Doctora, acá aclara que no pagó el alquiler porque no se pudo mudar todavía. Bueno, mira, en la práctica, en la mayoría con el tema de las prórrogas, todos lo van dejando en un acuerdo escrito entre partes.
quizás ella podría hacer un anexo al contrato y dejar estipulado de que la prórroga se va a trasladar un mes más por la falta de uso y goce de este mes que transcurrió. Claro, tratar de negociarlo, básicamente. Bien, Axel Ledesma pregunta, el pedido de extensión a través de la carta de documento, la hipótesis de él es que se le venció el contrato y bueno, se quiere quedar pero no quiere renovar el contrato. Entonces pregunta si tiene que enviar una carta de documento, si la inmobiliaria accede por él o tiene que hacer alguna otra tarea. Si quiere prorrogar, sí, yo siempre aconsejo que envíe por una notificación por carta o documento, ¿no? O el día de mañana, si después el tema llega a los juzgados, digamos, se judicializa, siempre ahí se va a atacar si realmente manifestó la voluntad en forma inequívoca y la mejor herramienta es la carta de documento. Doctora Sacheta, ¿quiere agregar algo más? No, está perfecto, digo, como dice Ricardo, o sea, la notificación fehaciente, lo que hacemos hincapié de lo que es la notificación fehaciente. Bien, veo que en la sala hay muchos abogados, hay muchos colegas y también hay muchos estudiantes e inquilinos. Lo que voy a aclarar para todos, porque me parece es una consulta muy frecuente que seguramente en la asociación de ustedes también tienen, que tiene que ver con qué es una notificación fehaciente. Notificación fehaciente no es WhatsApp, no es correo electrónico, no es llamada de teléfono, no es foto ni es video. En este momento, lamentablemente, notificación fehaciente se refiere a una carta documento que efectivamente tiene un valor documental y llega, o bien a una nota en ciertas situaciones que se presenta por duplicado y que el locador firma de puño y letra, o la administradora, la inmobiliaria firma de puño y letra. Entonces, siempre se tienen que asesorar jurídicamente con un profesional para que les diga y les aclare estas cosas que son muy importantes. Si ustedes mandan un WhatsApp o mandan un correo electrónico que no figura en el contrato como notificación fehaciente, que es la mayoría de los casos, se van a quedar sin prueba y están además incumpliendo un requisito legal, que como inquilino o locatario tengo la obligación de comunicarme siempre de manera fehaciente. Bien, vamos a ver qué otra pregunta. Recordar, no sé por ahí, lo mejor es gente que se conectó más tarde, pero recordar también el hecho de que el correo está abierto, o sea que si bien estamos atravesando una pandemia y hay una situación de aislamiento, indistintamente en qué ciudad o provincia se encuentre cada uno, en la mayoría el correo está funcionando para enviar este tipo de notificaciones. Sí, coincido con Verónica, el correo argentino está abierto en todo el país. No sé realmente las otras compañías, pero he visto correo argentino. Sí hay que armarse de paciencia porque he visto largas colas, pero hoy en día uno si quiere enviar una carta de documento lo puede hacer en cualquier parte del país. Exacto, entonces todos los correos postales están abiertos y estuvieron abiertos durante la cuarentena, OCA, Correo Argentino, Adriani, en fin, siempre estuvieron abiertos y se puede enviar cartas de documento pese a la cuarentena. Otra de las preguntas es, Facundo pregunta, ¿la prórroga tiene que ser por 2 años o cómo puedo instrumentar, si me quiero quedar por un plazo inferior, cómo tendría que ser ese instrumento jurídico? ¿Qué tendría que decir por escrito? No, la verdad que las prórrogas son muy comunes. Lo que establece el código es que el primer contrato tiene que ser de como mínimo 2 años, pero igual después no está prohibido hacer una prórroga con un plazo menor a los 2 años. Esa es la interpretación que entendí yo. Bien. Bueno, vamos a hacer las últimas 2 preguntas, si les parece. De cualquier manera, también les recordamos que nosotros redactamos, los abogados voluntarios de la asociación redactaron una guía del inquilino, se puede descargar de manera gratuita en la página de la asociación, la pueden ver, ahí tienen muchas de las consultas que están haciendo constantemente, y hay varias preguntas que tienen que ver con qué es lo que tiene que hacer la inmobiliaria, si la inmobiliaria tiene o no tiene que interceder en el caso de, por ejemplo, se venció el contrato y no se ponen de acuerdo con respecto al precio. ¿Cuál es el rol de la inmobiliaria y cuáles son las obligaciones del corredor inmobiliario como profesional en ese caso? No sé quién le quiere responder primero. Convengamos que justamente el corredor es un intermediario
y que el contrato lo firman las partes que se obligan, no el intermediario. Entonces, como intermediario, tu función es mediar y tratar de arrimar a las partes o que lleguen a un acuerdo. En todo, a ver, el corredor en todo el decreto de necesidad y urgencia básicamente ni se menciona, porque principalmente alude a las partes obligadas, que son locador y locatario. Entonces, a ver, yo estimo como cualquier buen corredor va a intentar realizar esta función de mediación o intermediación. Porque, a ver, sus obligaciones también llegan hasta ahí, él no es el encargado de a ver, es intermediario justamente, no es el dueño de la vivienda ni es el que la está alquilando, está al medio. Exactamente. El rol de él es, obviamente, facilitar el negocio, es un organizador del negocio y acercar a las partes. Fundamentalmente esa es la función, ¿no?, del corredor inmobiliario. Bien, Mónica pregunta, ¿qué pasa cuando un inquilino de un local comercial quiere rescindir por, bueno, obviamente se ha armado la actividad durante la cuarentena? ¿Qué pasa con la cláusula que establece que debe preavisar con 2 meses de anticipación o si no tiene que pagar 2 indemnizaciones o una indemnización por cada mes? Bueno, ahí entiendo lo que dijo también Verónica, ¿no? Para que no le cobren esa indemnización, que se pueda plasmar efectivamente o hacer uso, digamos, recibir en los términos del artículo 1203, tiene que demostrar que realmente no pudo explotar el inmueble, no que tenía digamos, un comercio y quizás podía ser delivery, digamos. Yo entiendo que es una imposibilidad casi total de no poder ejercer el comercio porque la actividad no estaba permitida en el decreto, ¿no? Entiendo que para poder no pagar la indemnización ni el preaviso, tiene que, digamos, las circunstancias tienen que ser en esos términos, ¿no? Doctora Sacheta, ¿quiere agregar algo más? No, está perfecto, está perfecto. Estamos hablando siempre del 1903 acá. La frustración del uso y goce. Que obviamente, como bien dice Ricardo, hay que estudiarlo en cada caso en particular, a ver si realmente esa fue la circunstancia por la cual debe rescindir el contrato. Perfecto. Bueno, eso han sido la mayor parte de las consultas por hoy. Recuerden que pueden ingresar a la guía del inquilino y siempre el consejo legal es, así como cuando uno está enfermo va al médico, cuando uno tiene una duda jurídica o que tiene que tomar una decisión jurídica, siempre, por supuesto, la recomendación es consúltelo con su abogado de confianza, con una asociación de consumidores, con quien usted quiera, pero los únicos profesionales que por ley pueden asesorar son los abogados matriculados. Siempre recuérdenlo, porque a pesar de la buena fe, lo que dicen los medios de comunicación, bueno, las redes sociales y demás, eso nunca es algo, nunca hay un profesional analizando el caso concreto ni aplicando la doctrina, la jurisprudencia y demás. ¿Está bien? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta para que no se dejen guiar por lo que dicen, sobre todo las redes sociales o los medios que no son profesionales en la materia. Si les parece, podemos cerrar. Les agradezco a todos por su presencia, a la doctora Sacheta, al doctor Botana, al doctor Vergara, y los esperamos en el próximo encuentro de la Federación Argentina de Defensa de Inquilinos. Pueden despedirse, doctora Sacheta, doctor Botana. Bueno, muchas gracias a todos, Verónica, Victoria, Ezequiel, muchas gracias por la invitación. Me parece que, bueno, obviamente, quizás el tiempo es un poco corto, pero bueno, me parece el tiempo con el que contamos, pero me parece que gran cantidad de dudas que pudieron dentro de todo evacuar, ¿no? Coincido totalmente. Esperemos haber sido lo suficientemente claros como para ayudarlos a los colegas también que están acá en el grupo con todo este tipo de inconvenientes. Y como dijo Victoria, siempre dispuestos a colaborar, a ayudar, a evacuar dudas o lo que necesiten. Muy bien, los invitamos entonces a sumarse a través de las redes sociales. Nos encuentran como Unión Argentina de Inquilinos, Acción y Defensa del Consumidor e Inquilinos, ADCOIN, y Federación Argentina de Defensores de Inquilinos.
Nos vemos la próxima y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.